Un saludo muy especial a todos. Mi nombre es Ana Lucía Piedra y en un video anterior habíamos prometido que íbamos a subir una serie de estudios o comentarios sobre diversos temas que tienen que ver con la vida diaria. Aquí estoy acompañada de mi esposo, Jesús Prendes. Somos, los dos conformamos el Ministerio Menora, que busca el retorno a las raíces antiguas, las raíces de las Sagradas Escrituras como fueron dadas originalmente por el Creador a la humanidad. Debido a que es un tema de mucha actualidad, vamos a tratar hoy sobre la enfermedad. Es algo que nos tiene a todos muy preocupados por la situación que estamos viviendo en general, el temor a la enfermedad. El ser humano siempre ha tenido muchos temores a la guerra, a las catástrofes climáticas y pues ahora en una forma universal que abarca toda la tierra tenemos el tema de la enfermedad. Entonces vamos a hablar algo sobre qué nos dice la Torá, qué nos dicen las Sagradas Escrituras sobre la enfermedad, cómo enfrentarnos a la enfermedad. Y es un tema que ahora cobra muchísima relevancia. Vamos a citar algunas definiciones sobre lo que es la enfermedad, tal y como nos lo da la ciencia o nos lo da también el idioma. Dice que es una alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de algunas de sus partes. También dice que es una cosa que perturba o daña a una persona en lo moral o en lo espiritual y que es difícil de combatir o eliminar. O que es una normalidad dañosa en el funcionamiento de una institución, sociedad o cualquier actividad. Bueno, estas definiciones son muy interesantes porque en cierta forma están enfocando lo que las Sagradas Escrituras nos dicen de la enfermedad. Si nosotros ponemos cuidado a lo que nos dice la ciencia, la verdadera ciencia, vemos que se deriva de las Sagradas Escrituras, que es la fuente de toda ciencia para el hombre. Las Escrituras no son un tratado de ciencia, pero no se contradicen en nada con la ciencia. Entonces, al ver a todo el mundo entero en este momento preocupado y asustado ante la enfermedad, nosotros tenemos que buscar la forma de enfocar cómo combatir la enfermedad, pero no solo a nivel de la pandemia, sino en general en toda la vida, en todos los aspectos de la vida. La Escritura nos dice en 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Elohim de paz, o sea, de Shalom, lo santifique por completo, que todo vuestro ser, tanto espíritu como alma y cuerpo, sea guardado sin mancha en la venida de nuestro Adón Yahoshua el Mesías. Este texto tan básico, tan claro, nos da a entender que nosotros estamos compuestos de varias esferas diferentes, pero unidas y complementadas entre sí. Cuando un ser humano es concebido en el vientre de una madre, inmediatamente ahí esos tres elementos empezarán a fusionarse y llegarán a ser por completo un ser integral: espíritu, mente y cuerpo. En algunas escrituras, en lugar de mente, la traducen como alma, pero viene siendo lo mismo. Vamos a ver por qué. Entonces se refiere el cuerpo a todo lo que es el organismo, los huesos, los tejidos, los órganos. El alma se refiere a todo lo que la parte cognitiva y la parte sensitiva del ser humano. ¿A qué se refiere esto? Lo cognitivo sería el conocimiento, la memoria, el juicio, la percepción,
La capacidad de valorar el entorno en que nos movemos. También se refiere a algo importantísimo que son las emociones y los sentimientos. Y está la parte que es lo que muchísimas veces en el campo de la salud se deja de lado, y es el aspecto espiritual, la parte espiritual del ser humano. Es aquello que tiene todo ser humano que le hace preguntarse de dónde viene y a dónde va. Muchos lo llaman también, lo definen como la conciencia, y la que también nos da una orientación básica sobre lo que debemos hacer, lo que es correcto hacer y lo que no es correcto hacer. Y que muchas veces, pues, repito, se descuida. Así como la definición que leí al principio dice que puede alterar el funcionamiento de una institución, de una sociedad, de cualquier colectividad, tenemos que entender que del ser humano se proyecta hacia la sociedad en estos mismos tres elementos: la parte física, la parte mental o cognitiva, sensitiva, y la parte espiritual. ¿Qué sería entonces estar en un estado saludable? Bueno, un estado saludable sería tener estos tres componentes en una completa armonía. Si uno de estos tres aspectos se altera, se daña o se le perjudica en alguna forma, entonces va a sobrevenir la enfermedad. Y al alterarse uno de los tres componentes, el ser humano se va a enfermar, definitivamente va a entrar en una enfermedad. Entonces, nosotros hemos siempre enseñado, de acuerdo a las escrituras, que toda enfermedad, toda absolutamente enfermedad, tiene que ser tratada en estos tres aspectos. Si se trata solo el cuerpo, la persona no va a ser sana del todo. Si se trata solo la parte mental, tampoco. Y si la persona también solo piensa en lo espiritual y no cuida su cuerpo y no le da la atención y el remedio que necesita, también no va a llegar a una integralidad en su salud. Por supuesto que en este mundo estamos sujetos a las condiciones que se derivan de la inestabilidad propia del pecado del hombre. Desde que el hombre pecó, entró toda una inestabilidad en la naturaleza, en la forma del clima, en el desenvolvimiento de las especies, etc. Nunca se logrará por completo una salud perfecta, y de hecho tenemos que ir declinando en la vida y tenemos que morir como producto de ese pecado. Pero sí podemos, si nosotros hacemos una adecuada atención del asunto de la enfermedad en una forma terapéutica pero integral, podemos esperar tener una vida plena, una vida lo mejor posible, disfrutando de bastante bienestar, que nos pueda también ayudar a servir al Padre Eterno, servir a Yahweh en todo, y servir a nuestros semejantes, y también ayudarnos a nosotros mismos, que eso es muy importante. Hay algunos aspectos que nosotros queremos hacer notar en el área espiritual, que han sido descuidados demasiado en la tierra, y por eso vemos a toda la tierra que está enferma. De hecho, el sufrimiento humano, aún antes, siempre ha sido así. En toda la historia de la humanidad ha habido muchísimo sufrimiento, producto del dolor. Pero antes de esta pandemia, ya los científicos y todas las personas que están al tanto de todo esto estaban levantando voces de alarma, porque era demasiado lo que se estaba alterando todo el sistema normal de las cosas. No solo se refiere al cambio climático, no solo se refiere a la sobreexplotación de la tierra, sino también queremos enfatizar dos aspectos que son básicos, lo vemos en toda la escritura,
que son desencadenantes de enfermedad y que muchas personas lo ignoran o lo quieren ignorar. Uno es la idolatría y el otro es el asesinato, el derramamiento de sangre inocente. ¿Cómo ha esto llevado a toda la creación entera, a todo el mundo entero, a un estado tan enfermizo? Y podríamos agregar también a las aberraciones sexuales, que son los 3 tipos de pecado más graves en las escrituras. Donde quiera que hay idolatría, donde quiera que no se respete el nombre del Todopoderoso y no se le adore en una forma correcta, entonces va a venir como consecuencia la violación de todos los demás mandamientos. Eso es totalmente básico. Donde hay ídolos, donde hay cultos extraños y oscuros que vienen de las profundidades del mal, eso, aunque aparentemente tengan una apariencia de piedad, a eso va a traer mucho daño a la tierra. Y lo mismo el derramamiento de sangre inocente, ya sea en forma directa como asesinato, como también con la proliferación del aborto. Se derrama la sangre de inocentes y la palabra dice que la sangre de los inocentes claman desde la tierra por justicia. Y ni qué decir de la aberración sexual, porque la semilla misma del hombre con las aberraciones sexuales, la semilla misma del hombre es dañada, es alterada y el resultado no puede ser bueno, va a conducir a una enfermedad. Nuestro Padre nos ha dicho que nosotros tenemos la posibilidad de ser librados de cualquier enfermedad siempre y cuando sigamos sus mandamientos. Y si nosotros estudiamos la Torá, todos los que hemos estudiado la Torá sabemos que sus mandamientos no se refieren solamente a aspectos puramente morales, sino también prácticos de la vida diaria, sobre el cultivo de la tierra, la alimentación del ser humano, en fin, todos los aspectos que tienen que ver con el matrimonio, las relaciones sexuales, etcétera, etcétera, hábitos y costumbres. La escritura nos dice, y Yahweh apartará de ti toda enfermedad, y no pondrá sobre ti ninguna de las enfermedades malignas de Egipto que has conocido, sino que las pondrá sobre los que te odian. Deuteronomio 7:15. Y dijo, sigamos citando la escritura, y dijo, si escuchas atentamente la voz de Yahweh tu Elohim, y haces lo que es recto ante sus ojos, y escuchas sus mandamientos y guardas sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, Yahweh, soy tu sanador. Éxodo 15:26. Entonces, ahí es donde tenemos que recurrir primeramente cuando estamos en presencia de una enfermedad, sea esta pandemia o sea una enfermedad particular que alguna persona esté sufriendo. Y recordando que hay que cubrir todas las esferas de la vida. Cuando una persona sufre, por ejemplo, diabetes o una enfermedad del corazón o cáncer, tenemos que recordar que cualquiera sea esa enfermedad, tiene la persona que buscar cómo obtener una sanidad en esas 3 esferas. Si es en el cuerpo, tiene que recurrir al medicamento, tiene que ir al médico, por supuesto que sí, nosotros no negamos, como algunas otras denominaciones o grupos religiosos, que una persona no tiene que ir a un médico, sí debe ir a un médico y buscar los medicamentos, sea un antibiótico, sea alguna hidratación, lo que necesite. Pero en la parte espiritual, en la parte mental, en la parte del alma, sensitiva y cognitiva, también una persona debe analizar si vive en un medio tóxico, en donde impera la ira, el enojo, la tensión, la ansiedad, porque hay medios sociales, sea el trabajo o sea familiar, en donde reina la ansiedad,
donde reina la molestia, la irritación, la ira, el maltrato entre los miembros de las personas, sea descubierto o sea encubierto, la desvalidación de las personas, el maltrato de los niños y de los ancianos, etc. Todo un montón de la mentira también y el engaño. Entonces todas estas situaciones van a ser también redundantes en producir enfermedad. Y en la parte espiritual hay que tener también, si una persona desea sanarse de una enfermedad, tiene que tener muy presente si esa persona está practicando idolatría, adorando bultos o adorando imágenes, o haciendo prácticas que son ajenas a los mandamientos de la Torá, como serían prácticas orientalistas, nueva era, cosas que mucha gente está practicando ahora con el intento de sanarse, pero en realidad eso no es escritural. Y no solo eso, la persona también tiene que estar muy consciente, la persona que está enferma, de que está guardando, de que está siendo sincera en el guardamiento de la Torá, aunque lo profese externamente. Porque si una persona, es peor todavía, dice que toma el camino de Yahoshua detrás de él para llegar al Padre e internamente está haciendo otra cosa, se está poniendo en un peligro muy grave de enfermedad. Y así lo expresó el emisario, refiriéndose a las personas que toman los memoriales de Pesaj en condiciones que no son las que espiritualmente requeridas. Y él dijo esto, algo muy interesante, dice: por ese motivo hay entre ustedes muchos enfermos y debilitados, y muchos han muerto. Primera de Corintios 11:30. O sea, no se refiere solamente al Pesaj, y eso lo podemos extender, que si usted o yo, hermanos, acudimos un Shabbat a dar el servicio al Eterno en la Keilah, o vamos a cualquier servicio espiritual y tenemos pecados encubiertos, y como dice el emisario, pisoteamos la sangre del Mesías, y nos exponemos a una grave enfermedad que nos puede llevar a la muerte. Entonces, de acuerdo a todas estas conceptos que nos da las Sagradas Escrituras, la Torá del Eterno, esa es la forma en que tenemos que enfrentar no solo esta pandemia, sino que tenemos cualquier enfermedad que se nos presente en la vida. Y como repito, siempre pues existe la posibilidad de que enfermemos, porque estamos en una lucha que no es contra carne ni sangre. Entonces recordemos los 3 puntos. El cuerpo, por supuesto, tenemos que tener las medidas necesarias, aislamiento, las medidas higiénicas, el orden y la limpieza en el hogar, que eso pues es algo muy determinante en la escritura. Abba siempre lo manifestó así, de que había que tener las ropas lavadas y limpias. Eso no es nada nuevo para un creyente de la Torá. Tener la casa limpia, tener las manos limpias, tener la ropa lavada, limpia y todo en orden. Y la parte del alma, cuidarnos mucho del ambiente en que nos movemos, con quién nos movemos, si hay ambientes de ira, de odio, de idolatría, de asesinato, recordando que asesinar no es solo matar directamente a una persona, sino es un lugar donde se ofende, donde se hiere, donde se ponen apodos. Y luego está la parte espiritual, hermanos. Eliminar toda idolatría de nuestras vidas. Idolatría en forma de cantantes, en forma de doctrinas extrañas, en forma de adornos, bultos, imágenes, libros y cualquier cosa que tenga que ver en ofensa al Todopoderoso. Y más bien estar en un lugar donde reinen los cánticos, donde se alabe el nombre de Yahweh. Eso es lo más curativo que nosotros podemos disfrutar en este mundo. Y en todo caso, si en algún momento caemos enfermos, que todos lo hemos pasado en esta vida, nadie pasa toda la vida sin haber nunca experimentado alguna enfermedad.
Siempre hay tiempo de rectificar, de hacer tikkun en todos estos aspectos. Y Yahweh nos da esta promesa, dice, Yahweh te sostendrá en tu lecho de enfermo, en su enfermedad, y Él restaurará tu salud. Salmos 41:3. Con esto damos por terminada esta pequeña reflexión. Gracias por sus comentarios y hemos visto algunos temas que han puesto que quieren que nosotros tratemos y lo vamos a hacer en realidad, o sea, con verdadero placer, temas muy interesantes como el trato con adolescentes y algo sobre inteligencia emocional. Muchas gracias a todos y esperamos que este pequeño video, este comentario, les sea de utilidad. Que el Todopoderoso los bendiga en este día.